Este es mi compadre Otto Raúl González. Más o menos este era el aspecto que tenía él, es un poeta nacido en 1923, cuando yo tuve unas andanzas espectaculares con él. Dábamos charlas a cargo del Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Dábamos conferencias todos los fines de semana en algún lugar del país. Y hablábamos de poesía, y hablábamos de palabrotas, era una famosa la de palabrotas, y hablábamos de literatura, y nos llevaban a dar conferencias. Entonces yo durante un año y medio, todos los sábados en la mañana, tomaba un avión, daba una charla el sábado en la tarde y regresaba el domingo a mi casa. Y varias veces fui con Otto. Pero hay una que tuvimos que fue verdaderamente espectacular. Nos mandaron a Otto y a mí a Cozumel. Otto era un señor ya muy mayor, pero era el señor mayor como pretendo serlo yo ahora, o sea, no lo asumía para nada. Hay que saltar 2 vallas y subirse a una furgoneta donde vas a ir sin asiento y agarrado a 20 uñas por un camino de tierra. ¡Sí! Y él decía que sí e iba. Otto, digo, yo no suelo hablar de los poetas, pero en este caso sí, porque era mi amigo. Otto era un comunista poeta y activista comunista guatemalteco que acabó en México porque era agregado cultural de la Embajada de Guatemala cuando dieron el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1959, si mal no recuerdo. Entonces él se quedó en México porque obviamente regresar a Guatemala hubiera significado el fusilamiento inmediato. Y se quedó pues haciendo poesía y haciendo... Él también era palindromista, si mal no recuerdo. Era un tipazo, era un tipazo. Entonces nos mandaron a Cozumel y decidimos que queríamos ir a un lugar pues, más o menos de mala muerte en la noche. Después de nuestra charla, hicimos nuestra presentación y luego, pues, oiga, ¿dónde se pueden ir a tomar un par de cervezas? Y nos señalaron un lugar absolutamente inmundo. Y bueno, ahí estábamos, yo me distraje con algo, fui al baño, algo por el estilo debe haber pasado. Cuando regreso me encuentro otro Raúl que medía unos 60 con tacones grandes, gritándose con un militar británico de unos 22 años de edad, 1,80 m de alto, 1,20 m de ancho, de fondo otro tanto, y se está gritando con él, y yo digo, pero es que en el momento en que le levanté la mano, el militar británico le arranca la cabeza a mi amigo el guatemalteco. Insisto, estábamos en Cozumel. Y entré corriendo, yo sé que Otto no hablaba inglés, pero le gritaba muchísimo en español. Pues entré yo con mi inglés y dije, ¿qué está pasando? ¿No? Aquí no pasa nada, tranquilo todo el mundo. Y al mismo tiempo entró un señor, un militar británico de mayor graduación y de mayor edad, 45, 50 años de haber tenido, que puso quieto a su subordinado, lo mandó a sentarse, y como yo había intervenido y Otto se quería ir a hacer no me acuerdo qué, dijo, ¿te quieres tomar algo con nosotros? Y dije, pues sí, cómo no. Y me senté con 8 o 10 militares británicos y su jefe. Y estaban allí porque Belice se acababa de independizar de Guatemala, entonces había fuerzas británicas impidiendo que Guatemala entrara a tomar Belice, porque siempre tenía reclamaciones territoriales sobre Belice. Y Belice ahora era parte de la Comunidad Británica de Naciones. Entonces estaban allí defendiéndolo. Pero me contaban que era tan aburrido Belice que iban a Cozumel a divertirse, cosa que tampoco era, no sé, ahora seguramente ha cambiado. Pues en aquel momento no era un lugar de vibrante vida nocturna. La vida nocturna era, como digo, pues de nivel bastante bajo. Entonces me quedé hablando con ellos y de allí viene la historia, porque él me contó su historia como paracaidista en la Guerra de las Malvinas en Argentina. Cuando contaba cómo no se atrevían a dispararles a los chicos argentinos a los que el miserable de Galtieri había mandado con una mantita y un fusil de basura, casi de feria, a tomar las Islas Falkland, las Islas Malvinas. Y claro, estos bajaron en paracaídas con ropa térmica, con todo lo que es los avances tecnológicos del mejor ejército del mundo desde el punto de vista de la calidad, que es el ejército británico en los años 80, y que llegaron y encontraron a esos chavales que básicamente se dedicaron a salvarles la vida. Historias que viví con Otto Raúl, que al día siguiente nos fuimos a un cenote a comer, comimos maravillosamente y luego casi nos perdemos el avión
y al regreso del avión, otro Raúl traía una rama que recogió en la calle y decidió que era el árbol de los pájaros negros y le fue rindiendo pleitesía durante todo el avión y al final tenía convencida a la gente en el avión de que él era un chamán y que su rama con hojas negras era el árbol de los pájaros negros y era sagrado, y la gente lo miraba con arrobamiento y admiración y decía, pero tú tienes una cara, hermano mío, como el cemento armado. Ese era el buen otro Raúl González, a quien recuerdo con muchísimo cariño, se nos murió hace 7 años, y él inventaba, así como inventó el árbol de los pájaros negros, inventaba colores. Y tiene una serie de poemas maravillosos con los colores que se fue inventando. Así que vamos a uno de los colores de Otto Raúl, el color tuang. Y son de color tuang las mariposas que parpadean sobre el ombligo de las guitarras. Tuang es el color de los viajes imprevistos a desconocidas tierras y a ignotos mundos. Tuang es el color de las enredaderas que escalan los muros de la casa del viento. Tuang es el color del estanque en donde nos gustaría meter la mano como quien no quiere la cosa para olvidarnos del estanque, de nosotros mismos y de la mano inmersa. El color de cuando todo va muy bien y hemos matado las penas de una en una, y nos sentimos como el espejo del charco que en la tarde él solito contiene toda la inmensidad del cielo. Todo lo inesperadamente maravilloso es tuang. 1000 estrellas juntas, una sola flor en el desierto, el hilo del agua para la sed, el pan siempre, la felicidad. Era un grande y creo que está olvidado y no suficientemente reconocido como uno de los grandes poetas del siglo XX y bueno, por la extensión que tiene hasta hace, 8 años que murió, del siglo XXI. Otto Raúl González, que es un hombre que vivió una vida larga, compleja y que supo llenar de poesía. Esto es esto es distinto, pero es de sus primeros trabajos poéticos. Es de la Guatemala de su adolescencia y juventud. Amé su cuerpo entonces y su alma. Su piel fue para mí la tierra firme. La soñé como un sexto continente no registrado en mapas todavía. Soñé con la bahía de su boca. Su pelo era una selva virgen que abría su misterio mineral y oscuro. Soñé con las ciudades de sus pechos. Los ríos de las venas que afloran en su piel eran rutas abiertas a la navegación y al gozo. Se podía viajar en su mirada. En las blancas llanuras de sus manos yo cultivé el maíz y buenas relaciones. Después no pude estar sino en su cercanía. Era grandísimo. Y estos son 2 fragmentos de unas cantigas para Joan Baez que tienen los 2 problemas. Tienen un problema. Tienen el problema de que pertenecen a un momento, cuentan un momento específico, el momento de la contracultura, los años 60, la música de protesta, de la guerra de Vietnam, pero que al mismo tiempo, aunque esto los hace viejos a estos versos, de otra forma los vuelve testimoniales de lo que rodeaba a esos momentos se dan, digamos, en la década de 1965 a 1975, cuando Estados Unidos sale de Vietnam. Tercer y cuarto fragmento de las cantigas para Joan Baez. Tercero. La voz de antiguos y aún brillantes terciopelos taladra las paredes, detiene los relojes y da la sensación de un tiempo sin espacio y de un espacio en donde el tiempo es puro olvido. Pero la química vuelve a aparecer y suelta ráfagas de aire caliente revuelto con amorosos defoliadores, delicados herbicidas y bombas bacteriológicas que eficaces. Ya no es la corte de Francia ni la apacible llanura galesa, sino la selva tropical sus largos dedos verdes ahogando al combatiente, impidiéndole el paso con trampas de arenas movedizas, con pantanos de ojo fosfóreo,
promontorios de pelados huesos y luces pequeñas y amarillas. Montes pelados por los herbicidas, cráneos ya para siempre mondos, árboles asesinados a mansalva, vegetación sin hijos y sin hojas, mostrando al desnudo el esqueleto y las llagas y pústulas malditas. La voz de Joan Baez me llena, nos llena de aire los pulmones, limpia el horizonte legamoso, me lava, nos lava las tinieblas, hace más firme la esperanza y disipa el humo de las bombas y las ruinas. Cuarto. Y las canciones de protesta, ¿quién protesta? ¿Los que están locos? ¿Los que no están locos? ¿Es el mundo en que vivo, en que vivimos, digno de estos cantos, de esa voz? ¿Merezco? ¿Merecemos esa voz? La voz ilumina, la luz canta, el tacto mira, el ojo palpa, y miro y miramos, y palpo y palpamos, y oigo y oímos baladas y romanzas, romances y corridos de otra época, de esta época, de todos tiempos, porque esa voz es intemporal, y no está más allá o más acá del tiempo, porque es el tiempo mismo. Felices e infelices a un tiempo escuchamos esa voz, que es la voz de las flores, pero de todas las flores, incluidas las del cacto. La voz de las inmensas praderas del oeste americano, norteamericano, la voz de las carretas y de los vagones de las largas caravanas, en las que viajaron amándose, rasguñándose, protegiéndose innumerables jóvenes Jacks e innumerables rubias Marys. Es la voz que han levantado para arrollar su dolor a orillas del inmenso Mississippi. Los innumerables sobrinos del tío Sam y sus innúmeras sobrinas, es la voz que recoge la protesta, la triste dulzura, el dolor pisoteado, el amor herido, el suspiro apuñalado, la esperanza rota, la lágrima inútil, el espasmo interrumpido, la caricia no iniciada, el brillo de la sangre, la vengan, en fin, enarbolada. Otto, querido, de veras, eras un grande, además de ser el tío más divertido, uno de los tíos más divertidos que son los que yo he tenido la enorme posibilidad de viajar y de vivir. Gracias, mi querido Otto.